¿Puede un solo ser cargar sobre sus hombros el peso de toda la existencia? En los albores del tiempo, cuando el universo apenas había desplegado sus alas de misterio, un hombre caminaba en soledad por un mundo recién nacido. Ese hombre no era un rey, ni un profeta, ni un conquistador. Era algo más antiguo, más radical, más esencial, el primer aliento humano en la historia de la tierra. Su nombre, pronunciado en los ecos de la eternidad, era Adán. Y su vida, antes de la compañía de Eva, era un lienzo en blanco donde la eternidad ensayaba su primera pincelada de carne y espíritu. El día comenzaba con una claridad que no necesitaba de relojes ni campanas. El sol, como un fuego sagrado suspendido en lo alto, ascendía con majestad sobre los cielos vírgenes, bañando con oro los campos que aún no conocían el sudor humano. La brisa recorría los árboles como una mano maternal, moviendo hojas que no habían caído nunca, que jamás habían conocido la caducidad. Era el Edén, el corazón mismo de la creación, donde cada piedra tenía un resplandor secreto y cada río murmuraba como si supiera un idioma que aún no había sido inventado. Allí, entre jardines que parecían tejidos con los hilos del sueño divino, despertaba Adán. Su despertar no era un acto mecánico, sino una revelación. Abría los ojos y el mundo se revelaba como si fuera creado de nuevo cada mañana. La hierba, aún húmeda con un rocío que parecía contener fragmentos de estrellas, se pegaba a su piel desnuda. La tierra le reconocía, no como a un extraño, sino como a su hijo primogénito. Él era polvo moldeado en forma de hombre, pero dentro de él latía un fuego prestado, el soplo del mismo Dios. Ese día, como todos los días anteriores a Eva, era un día de descubrimiento. La soledad no era todavía un lamento, sino una vastedad. Adán caminaba con paso firme entre las sendas que ningún pie había hollado antes. Su mirada era nueva, virgen de prejuicios, capaz de ver en cada criatura una maravilla y no una amenaza. Cuando se acercaba al río, veía reflejada en el agua una forma que le pertenecía, pero que aún no comprendía. El espejo líquido le devolvía un rostro joven, fuerte, lleno de potencialidad. ¿Quién era ese ser que podía contemplarse a sí mismo? ¿Por qué, entre tantas criaturas, él era el único que portaba esa chispa de conciencia? El Edén le ofrecía abundancia sin medida. Los árboles inclinaban sus ramas como si quisieran entregarle sus frutos. Cada bocado era una explosión de dulzura, una comunión con la tierra fértil que no conocía sequías ni espinas. Los animales se acercaban sin miedo. El león pasaba a su lado como un hermano mayor de mirada solemne. El ciervo lo seguía con pasos delicados. Las aves lo acompañaban con cánticos que parecían anticipar las primeras melodías humanas. Era un reino sin guerras, un dominio sin cadenas, donde Adán era señor no por conquista, sino por designio. Y sin embargo, en lo profundo de su pecho, vibraba un silencio extraño. Aquel día en particular, al sentarse bajo un árbol de sombra generosa, Adán levantó la vista hacia el cielo inmenso. Las nubes se movían como ejércitos blancos, el azul parecía infinito. Pero en ese infinito, algo le interrogaba. ¿Era suficiente contemplar tanta belleza sin tener con quien compartirla? ¿De qué sirve nombrar a cada animal, entender el lenguaje del viento y del agua, si ninguna voz responde al propio corazón? Porque sí, Adán había comenzado a hablar. Su lengua moldeaba sonidos nuevos, otorgaba nombres como un legislador primigenio. León, decía, y el rugido se curvaba en torno a esa palabra. Águila, murmuraba, y el vuelo majestuoso parecía asentir. Pero después de cada palabra, quedaba un eco vacío, como si el universo esperara una segunda voz que resonara junto a la suya. Su inteligencia brillaba como un arma recién forjada. No solo reconocía lo que veía, sino que empezaba a descubrir conexiones invisibles. Veía cómo el río alimentaba la hierba, cómo la hierba daba vida a los animales, cómo todo se sostenía en un ciclo perfecto. Su mente era un espejo del orden divino, capaz de contemplar la unidad en la multiplicidad. Y sin embargo, esa misma inteligencia lo empujaba a preguntas para las que aún no había respuesta. ¿Por qué él? ¿Por qué no el león, o el águila, o el delfín que danzaba en aguas cristalinas? ¿Por qué el privilegio y el peso de la conciencia habían caído sobre sus hombros? Ese día, mientras recorría un valle donde flores desconocidas formaban un mar de colores, Adán sintió un murmullo interior. No era el viento, ni el canto de los pájaros, ni el rumor del río. Era algo más profundo, la voz de la soledad misma. Por primera vez, percibió que estaba solo, rodeado de vida, sí, pero solo en su especie. El león tenía a su leona, el ciervo a su cierva,
incluso las aves volaban en pareja, como si el cielo mismo hubiera tejido alianzas invisibles. Y él, el hombre, estaba completo en su carne, pero incompleto en su esencia. A medida que el sol ascendía al cenit, el calor bañaba su piel y le recordaba que era materia vulnerable. Se tumbó sobre la hierba y cerró los ojos. En su mente, imágenes extrañas se formaban, 2 voces en vez de una, 2 pasos en vez de uno, 2 risas que se entrelazaban como el murmullo de un arroyo. Era un sueño sin forma, una nostalgia de algo que aún no existía. El Edén era perfecto, pero en su perfección comenzaba a revelarse una grieta. No era un defecto, sino una preparación. Como la semilla que guarda dentro de sí la promesa de un árbol, así su soledad guardaba el anuncio de un encuentro por venir. Al caer la tarde, el cielo se pintaba con pinceladas de fuego y púrpura. Adán observaba el horizonte y sentía que cada día era un libro abierto escrito por la mano de Dios. Caminó hasta un lago de aguas quietas y se arrodilló para beber. El reflejo le mostró su figura otra vez, un cuerpo vigoroso, una mirada que contenía tanto inocencia como misterio. Se preguntó, por un instante, si acaso ese reflejo podría cobrar vida, si otra forma semejante a la suya podría surgir del mismo barro. Y entonces apartó la vista, como si esa idea fuera demasiado inmensa para sostenerla aún. La noche llegó con un manto de estrellas que no competían con luces artificiales ni con humo de ciudades. Cada estrella era un ojo abierto en la eternidad, contemplando al primer hombre en su vigilia. Adán se recostó sobre la tierra, y antes de cerrar los ojos, dejó escapar un suspiro. No era cansancio físico, sino el peso de un anhelo que crecía en silencio. Un anhelo que Dios mismo había sembrado en su corazón, la necesidad de un otro, de un tú que diera sentido al yo. Y así terminaba aquel día, como todos los anteriores, con un despertar de maravillas y un cierre de preguntas. Adán, el primer hombre, se dormía en un mundo perfecto, sin saber que su soledad era el preludio de una transformación que cambiaría para siempre el destino humano. El Edén aguardaba en silencio, y en su silencio se gestaba el anuncio de la primera compañía, la primera historia de amor, el primer reflejo compartido de la eternidad. El amanecer volvió a desplegar sus alas de fuego sobre el Edén, pero aquel día Adán lo recibió con un espíritu distinto. Ya no era solo asombro lo que lo despertaba, sino una inquietud creciente. El sol naciente iluminaba los ríos y colinas, los pájaros saludaban con un concierto de trinos, y sin embargo, el hombre percibía en su interior un silencio cada vez más profundo. Era como si la perfección del jardín magnificara, con cruel ternura, el vacío que lo acompañaba. Se incorporó lentamente, respirando el aire fresco que descendía de las montañas invisibles, y comenzó su recorrido. Su cuerpo, fuerte y sin desgaste, se movía con la gracia natural de quien no conoce la fatiga. Pero mientras sus pies tocaban la hierba, su mente viajaba a lugares desconocidos. Pensaba en los nombres que había dado a las criaturas y en cómo cada palabra era como un sello grabado en la eternidad. Y aún así, comprendía que esas palabras, por bellas que fueran, no llenaban el eco que resonaba en su pecho. Caminó hacia un claro donde los animales solían reunirse. Allí observó cómo 2 halcones trazaban círculos en el cielo, planeando en perfecta armonía, como si cada uno supiera el destino del otro. Más cerca, un par de ciervos pastaba, sus cuerpos inclinados hacia la hierba en un movimiento casi coreográfico. Hasta los insectos parecían danzar en parejas invisibles, obedeciendo a una ley que él apenas comenzaba a intuir. Adán los miraba con fascinación y con un filo de dolor. Todo lo creado parecía tener su complemento. Todo, excepto él. Ese día decidió aventurarse más lejos de lo acostumbrado, como si el movimiento pudiera apaciguar la nostalgia que lo envolvía. Atravesó praderas donde flores azules y rojas se mecían al compás del viento. Los pétalos brillaban como gemas, y cada aroma era un himno dedicado al Creador. Sin embargo, el esplendor externo no disipaba la sombra interna. El Edén era perfecto, sí, pero en su perfección estaba tejida la soledad del primer hombre. Al llegar al pie de una colina, Adán se detuvo. Desde lo alto, podía ver cómo los ríos se desplegaban como venas de plata sobre la tierra fértil. Era un espectáculo grandioso, una sinfonía de vida. Y, sin embargo, mientras contemplaba, sintió la punzada de una pregunta. ¿De qué sirve ser rey de un mundo donde no hay súbditos que entiendan tu voz, ni compañeros que compartan tu corona invisible? Se recostó sobre la hierba y dejó que el sol acariciara su rostro. Sus pensamientos se sumergieron en un mar de imágenes nuevas. En su imaginación, veía otra figura humana caminando a su lado.
No tenía aún un rostro definido, pero era semejante a él, y a la vez diferente. Un ser con quien compartir las frutas dulces, con quien reír al escuchar el canto del río, con quien nombrar juntos las estrellas. Adán no sabía que estaba soñando con el futuro, con lo inevitable, con lo que el mismo Dios había planeado. Solo sabía que su corazón ardía con una necesidad que no había sentido jamás. A medida que avanzaba la mañana, el primer hombre volvió a recorrer el jardín en busca de ocupaciones. Tocaba las cortezas de los árboles, probaba sus frutos, observaba a los peces que brillaban en los riachuelos. Su curiosidad era insaciable, y cada hallazgo encendía en él un destello de alegría. Pero esa alegría se desvanecía pronto, como el agua que escurre entre los dedos. ¿A quién podía mostrarle esas maravillas? ¿De qué sirve descubrir un tesoro si no hay ojos que lo contemplen contigo? Llegado el mediodía, la fuerza del sol lo empujó a buscar refugio en la espesura de los árboles. Allí, bajo la frescura de las hojas, se sentó a descansar. Los animales se le acercaban con confianza. Un cachorro de león se acurrucó junto a su costado, un ave se posó sobre su hombro, y hasta un ciervo se dejó acariciar. Adán los miraba con ternura. Los amaba con la inocencia de un padre y la admiración de un hermano. Pero en su mirada también se encendía la certeza, por cercanos que fueran, no eran como él. Ninguno podía responder con palabras, ninguno podía mirar el cielo y preguntarse por el sentido de su propia existencia. La tarde avanzó, y con ella su espíritu se volvió más contemplativo. Caminó hasta un lago que reflejaba el cielo con una pureza infinita. Al inclinarse para beber, volvió a encontrarse con su reflejo. Allí estaba ese rostro único, esa mirada que contenía una chispa divina. Por un momento, extendió la mano como si quisiera tocar esa figura en el agua, como si esperara que se desprendiera del reflejo para hacerse real. Pero las ondas dispersaron la imagen, y Adán sintió un estremecimiento. No era miedo, sino un reconocimiento de su propia fragilidad. El primer hombre, tan fuerte en cuerpo, comenzaba a percibir la vulnerabilidad de su alma. El cielo comenzó a teñirse de dorado. Adán se recostó bajo un árbol y escuchó los sonidos del Edén. Cada hoja que caía al suelo lo hacía en un murmullo suave, cada insecto parecía tocar un instrumento invisible. Era un concierto perfecto, y sin embargo, en él faltaba una voz. El Edén era como una sinfonía a la que le faltaba un instrumento esencial, el único que podía armonizar con la melodía de su propio corazón. La noche descendió poco a poco, con un cielo cargado de estrellas. Adán alzó la vista, maravillado por aquel firmamento. Podía ver constelaciones que aún no tenían nombre, luces lejanas que parecían faros en la eternidad. Su alma se encendía con la grandeza de la obra divina, pero también se encogía con el peso de su propia soledad. Se tumbó sobre la hierba y dejó que el rocío lo cubriera. Cerró los ojos, pero el sueño no llegaba de inmediato. En su mente, volvía la imagen de una figura junto a él, dos huellas en la arena, dos risas en el aire, dos miradas entrelazadas en el mismo horizonte. Así terminó ese día, un día de descubrimientos y de anhelos, un día en el que la soledad dejó de ser solo un estado y se convirtió en un clamor. El clamor de un alma hecha para compartir, de un corazón destinado a amar. Y aunque Adán aún no lo sabía, su nostalgia silenciosa era el preludio de una decisión divina. En lo más alto del cielo, el Creador contemplaba el corazón de su criatura. Veía la soledad crecer como semilla en tierra fértil. Y mientras el primer hombre dormía, el Edén entero parecía contener la respiración, aguardando el instante en que la soledad daría paso a la compañía, y el yo encontraría su tú. La noche envolvía el Edén con su manto de misterio. Las estrellas ardían en silencio, como testigos ancestrales de un secreto aún por revelarse. Adán yacía recostado sobre la hierba, con la mirada perdida en el firmamento. Su respiración era tranquila, pero su corazón palpitaba con un ritmo distinto. Había vivido un día colmado de maravillas, y sin embargo, se encontraba atrapado en una paradoja. En medio de la plenitud, había descubierto el vacío. Ese vacío no era físico, no era hambre ni cansancio. Era un anhelo más profundo que la tierra misma, un eco escondido en lo más íntimo de su ser. Un deseo de diálogo, de reflejo, de encuentro. La soledad de Adán no era un error, era una llave que abría las puertas de lo inevitable. Como si la creación, en su perfección, aún estuviera incompleta sin el contrapunto de otra voz humana. Adán cerró los ojos y el sueño lo envolvió como un río sereno. Pero aquel sueño no era como los otros. Era un sopor cargado de misterio, una quietud que parecía preludio de algo mayor.
La tierra respiraba con él, los árboles guardaban silencio, los animales detenían sus movimientos. Era como si toda la creación se inclinara en reverencia ante un acto sagrado que estaba a punto de acontecer. En el silencio del sueño, Adán sintió que su ser se abría, no como una herida, sino como una fuente que se desborda. En la hondura de su inconsciencia, su costado se convirtió en el crisol de un milagro. Y aunque él no lo sabía, de esa hondura surgiría la respuesta a su clamor, la encarnación de su deseo más secreto. Mientras tanto, en el Edén, los ríos continuaban su murmullo y las estrellas seguían brillando. El mundo parecía ignorar la magnitud de lo que estaba ocurriendo, y sin embargo, cada brizna de hierba y cada destello de luna formaban parte de la gran sinfonía. Era la música de la espera, el preludio del encuentro. El soplo divino volvió a descender, como había descendido el día en que Adán fue formado del polvo. Pero esta vez no se trataba de moldear barro, sino de transformar soledad en compañía. No de la tierra, sino de la misma carne del hombre. No de lo ajeno, sino de lo propio, para que la unión fuera reflejo de unidad, y la diferencia, un puente de armonía. Adán, aún dormido, comenzó a soñar con una imagen distinta. Ya no era el reflejo en el agua, ni el eco de su propia voz. Era una figura nueva, luminosa, que surgía junto a él como una melodía inesperada. En el sueño, la veía sonreír, caminar, alzar los ojos al cielo como él lo había hecho tantas veces. Su corazón, aún en la inconsciencia, reconocía algo, que esa figura era lo que siempre había esperado sin saberlo. El tiempo, en ese instante, parecía suspenderse. No había horas ni minutos, solo un eterno presente en el que la soledad del primer hombre estaba siendo desgarrada para dar paso a la comunión. La creación no estaba siendo reiniciada, sino completada. Era el capítulo final de un día, pero también el comienzo de toda historia humana. Cuando el amanecer extendió sus dedos dorados sobre el jardín, Adán despertó. Abrió los ojos lentamente, con la calma de quien retorna de un viaje profundo. El rocío aún cubría la hierba, el aire era fresco, los pájaros comenzaban su concierto. Pero había algo distinto, algo que nunca antes había percibido. Giró su rostro, y entonces la vio. Allí, a su lado, se encontraba la criatura más bella que jamás había contemplado. Su forma era semejante y distinta a la suya. Su mirada era espejo y misterio, ternura y fuerza, cercanía y profundidad. Era carne de su carne, hueso de sus huesos, y sin embargo, era otro ser. Una diferencia que no separaba, sino que unía. En ese instante, el mundo entero pareció detenerse. El Edén respiró con ellos, como si reconociera que, al fin, su perfección había encontrado el acorde final. Adán contempló a la mujer con asombro reverente. No necesitó palabras elaboradas para reconocerla. Bastó un murmullo, un suspiro cargado de certeza. Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. La soledad se desvaneció como un sueño roto por la aurora. En su lugar nació el descubrimiento de la compañía, el júbilo de un corazón que encontraba al fin su reflejo. Adán ya no estaba solo. El eco de su voz hallaba respuesta, sus pasos podían ser compartidos, su mirada podía encontrarse con otra que entendía el misterio de existir. Juntos, se levantaron en medio del jardín. Los árboles inclinaban sus ramas, las aguas parecían cantar, los animales los observaban con una nueva solemnidad. Porque en ese instante, la humanidad había dejado de ser uno para convertirse en dos. Y en ese dos estaba contenida la promesa de toda la historia venidera: amor, familia, lucha, legado. Ese día, el último de la soledad y el primero de la unión, quedaría grabado en los pliegues invisibles de la eternidad. Porque en la experiencia de Adán estaba escrito un principio universal, que el hombre, en su grandeza, no fue creado para estar solo, que la plenitud de la vida no se encuentra en dominar el mundo, sino en compartirlo. El Edén, que había sido escenario de maravillas, se convirtió ahora en el testigo del primer vínculo humano. Allí comenzaron los pasos de una danza que recorrería generaciones enteras. Allí nació la historia de la humanidad no como un solitario eco, sino como un diálogo eterno. Adán contempló el rostro de la mujer y comprendió que su destino había cambiado para siempre. Ya no era únicamente el guardián del jardín, el nombrador de las bestias, el único portador de la conciencia. Ahora era compañero, esposo, reflejo y contraparte. Y en esa unión, el Edén mismo encontraba su plenitud. El sol ascendió sobre ellos, y el día se abrió como un pergamino nuevo. La soledad había sido el preludio, el vacío que anunciaba la plenitud.
Y aunque el futuro traería pruebas, dolores y exilios, ese instante permanecería como un recordatorio luminoso, la primera comunión humana, el primer encuentro de dos almas destinadas a caminar juntas. Así concluyó aquel día en la vida de Adán antes de que existiera Eva. Un día marcado por el descubrimiento de la soledad, por el clamor silencioso de un corazón incompleto. Pero también un día que, en su final, se convirtió en el umbral de lo eterno. Porque de la soledad del primer hombre nació la compañía del primer amor. Y en ese amor comenzó la verdadera historia de la humanidad.